Hola, espero que estés bien. Soy Rubén, soy profe de matemática. Te quiero dar la bienvenida a mi canal. En el video de hoy vamos a aprender a calcular áreas geométricas de figuras que no son tan comunes, los polígonos irregulares. ¿Cómo vamos a hacer este video? Te voy a estar explicando todos los conceptos y detalles que vos necesitas saber para poder calcular el área de un polígono irregular mediante el método de descomposición. Vas a ver que una vez que has visto el video no vas a tener ningún problema para poder resolver esta clase de ejercicios. Dicho todo eso, comencemos con el video de hoy. Bueno, vamos a comenzar con este video. Lo primero que te tengo que decir es que es un polígono irregular. Un polígono irregular es cualquier figura cerrada que no tiene sus lados iguales y sus ángulos iguales, ¿sí? En este caso vamos a utilizar, como hoy te dije, el método de descomposición de figuras. Como vos podés apreciar, al tratarse de un polígono irregular, no hay una fórmula específica de área para poder resolverlo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a descomponerlo en figuras que nosotros ya conocemos. Por ejemplo, el triángulo, el cuadrado y el rectángulo, ¿sí? Son figuras en las cuales ya sabemos su fórmula para calcular cada una de estas figuras, ¿sí? También puede ser el trapecio, el rombo, bueno, cualquiera de las que vos conozcas, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a desarmar esta figura en figura que conocemos para poder calcular el área, ¿sí? Por ejemplo, mira, yo voy a trazar una línea acá, ¿bien? Y otra línea acá. Ahora, a este área lo voy a llamar área 1, a este área 2 y a este área 3. ¿Por qué? Porque la idea es encontrar todos los áreas por separado y después sumarlos. Entonces, de esa manera vas a encontrar el área total de este polígono. ¿Bien? Entonces, vamos con el área 1. Mira. Antes de continuar con el video, te quiero comentar que si te gustaría colaborar con el canal, puedes unirte a la membresía del mismo, en donde vas a tener importantes beneficios. O quizás te gustaría apretar el botoncito del Super Gracias, o también podés hacer una donación. En este caso, en la descripción del video, vas a encontrar el link para poder efectuarla. Con esto me ayudas muchísimo y de esa manera poder ayudar a alguien que quiera repasar o entender un tema matemático. Ahora sí, continuemos con el video. El área 1 quedó determinado un rectángulo, ¿sí? En el cual este lado es igual a este lado y este lado es igual a este lado. Si nosotros vamos al área del rectángulo, sabemos que su área es base por altura, es decir, base por altura, ¿sí? Reemplazamos la base 5 centímetros por la altura 7 centímetros, ¿sí? Recordá que cuando vos sacás área, la unidad final es al cuadrado siempre, ¿bien? Entonces, ¿esto qué te va a quedar? 5 por 7 nos queda 35 centímetros al cuadrado, ¿bien? Y ahí tengo el área 1, ¿bien? Que es el área del rectángulo. Ahora vamos a ver el área 2. Fíjate una cosita. El área 2 tenés de acá a acá, te dice que vale 2 centímetros. Y de acá a acá vale también 2 centímetros. Por lo tanto, ¿qué es? Es un cuadrado, ¿sí? Por lo tanto, el área del cuadrado, si utilizamos la fórmula, es lado por lado, ¿sí? Bien, reemplazamos, es decir, 2 centímetros por 2 centímetros, y esto nos queda 2 por 2, 4 centímetros al cuadrado, ¿sí? Y ahí encontramos el área 2, es decir, el área del cuadrado, ¿bien? Por último, nos falta el área 3, que el área 3 es obvio que es un triángulo, ¿sí? ¿Cuál es la fórmula del triángulo? Base por la altura, todo dividido 2. Ahora, vamos con la base. Acá el problema, fíjate que no nos dice cuánto vale esa base, pero podemos deducirla. ¿Por qué? Porque fíjate una cosa, mira, de acá a acá, ¿cuánto vale? Vale 8 centímetros, ¿sí? Pero yo sé que de acá a acá vale 5 y de acá a acá vale 2. O sea que de acá a acá, ¿cuánto vale? Vale 5 más 2, 7 centímetros, ¿sí? Y si el total era 8 centímetros, le resto 7, entonces puedo deducir que la base es 1 centímetro, ¿bien? Reemplazamos en la fórmula la base 1 centímetro por la altura que me da de dato 2 centímetros, todo dividido 2. Bien, resolvemos.
1 por 2, 2. 2 dividido 2 nos queda 1 centímetro al cuadrado. Bien, y ahí obtuve el área 3, el área del triángulo. Bien, ahora sí, vamos a sacar el área total, ¿sí? El área del polígono irregular que está propuesto en el ejercicio. El área total, ¿qué dijimos que era? La suma de los áreas, el área 1 más el área 2 más el área 3. Reemplazamos, área 1, 35 centímetros al cuadrado, más el área 2, 4 centímetros al cuadrado, más el área 3, 1 centímetro al cuadrado. Simplemente, ¿qué nos queda? Sumar. 35 más 4, 39, 39 más 1 nos queda 40, que no te olvides nunca la unidad, centímetros al cuadrado. Bien, y ahí encontramos el área total de este polígono irregular. De esta manera podés encontrar el área de cualquier polígono irregular. Si el video te sirvió, te voy a pedir por favor que le des me gusta. Te vuelvo a invitar a que te suscribas al canal. Nos vemos en próximos videos. Saludos.